Lamento no haberlo hecho antes. Coloca este cable en la televisión y mira TV HD gratis. Vamos a buscar un cable doble y vamos a sacar punta de un solo lado. Aquí vamos a hacer un pequeño nudo y lo vamos a dejar así. Luego vamos a identificarlo con un marcador que no se borre y debemos de identificar la línea donde hicimos esa sesión. Lo coloca derecho y va trazando una línea con la finalidad de poder identificar el lado correcto del cable. Esto es muy importante para que funcione lo que te voy a mostrar. Y aquí vamos nuevamente a abrir el cable y vamos a sacar la punta y vamos a hacer otro nudo. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Buscaremos tubo de aluminio de 10 milímetros y vamos a cortar 4 pedazos de 36 centímetros. Usaremos un cortatubo. Con ese mismo vamos a marcar el otro, 36 centímetros. También debemos de cortar, vamos a cortar también 4 pedazos de 14 centímetros. Finalmente nos quedarán 2 pares de juego de 4 y 4, de 36 centímetros y de 14 centímetros respectivamente. Vamos a usar 3T PVC de media pulgada. Dejamos una fuera por ahora y vamos a tomar nuestros tubos de 2 en 2 de esta forma. Observa qué fácil. Y lo vamos a introducir acá. Fíjate. Para ello vamos a utilizar y vamos a cerrar un poco el tubo de esta forma. Mira. Esto nos permitirá que los tubos tengan acceso acá. Parejos
y deben de verse por acá, por la parte interna. Ok. Ahí están los tubos que se observan en la parte interna. Tomamos los otros dos y realizamos ese mismo proceso. Que queden alineados. Pero no pueden pegar en la parte interna. Observa. Ok, ahí están. Entonces te quedan así esos tubos. Vamos a trabajar con el otro. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Le envío un saludo a los miembros del canal que son fieles a este canal y colaboran con este canal para ayudarme a comprar materiales gastables que utilizamos en los proyectos que le llevamos. Si deseas ser miembro del canal y colaborar, puedes hacerlo suscribiéndote al canal. Allí para los miembros tenemos plantillas descargables de proyectos de antena que hemos hecho. ¿Qué te parece? Buscaremos nuestro cable y recuerda que tenemos identificada la línea. Es porque aquí no pueden quedar invertidas. Es decir, este elemento tiene que trabajar con este elemento. Por eso, identificamos la línea al inicio del video porque para mí esto es lo más importante del video. Si lo coloca inverso, la antena no te va a operar correctamente. Entonces, ¿qué haces? Teniéndolo identificado aquí, vamos a colocarle ahora un poco de cinta para evitar que pueda irse el color que le aplicamos, ya que tendremos que pelar la otra punta. Vamos a comenzar con un lado. Ya tengo identificado con color y un poquito de tape. Ahora puedo aquí pelar la otra punta. Y aquí vamos a buscar tornillos y lo vamos a colocar. Muy bien. Del otro lado, de la otra punta aquí, vamos también a pelar un poquito y vamos a colocar otro tornillo. Y ahora, por medio de un destornillador, vamos a colocar cada tornillo de cada lado en la parte interna. Hemos colocado el primero, vamos a colocar el segundo. Perfecto. Vamos a buscar un recorte de tubo PVC y vamos a buscar la otra TPVC. La vamos a colocar aquí. Vamos a identificar del lado que hicimos la conexión con la línea que está marcada.
Entonces vamos a hacer una línea aquí. Ya no nos equivocamos. Ya no nos equivocamos. ¿Ok? Vamos ahora a colocar un pedazo de tubo PVC aquí. Lo recortamos. Recortado. Introducimos aquí. De esta forma. Buscamos nuestra T y la vamos a introducir de esta forma, así. Vamos a medir desde este punto hasta este punto. Está muy larga, entonces tengo que volver a recortar el recorte de tubo por aquí, por la mitad. Vamos a tomar nuestra otra pieza y antes vamos a verificar acá que quede a una separación de 11 centímetros desde el interior al interior. Vamos a ver. Efectivamente, 11 centímetros. ¿Observan? Esa es la separación que deben de tener los tubos. Entonces vamos a necesitar otro pedazo con la misma longitud. Y lo vamos a colocar aquí. Muy bien. Ahora, aquí tenemos nuestro cable que debemos de colocar por medio de estos tornillos. Pero ahora necesitamos un pedazo de cable coaxial porque la conexión va aquí, en el dipolo mayor. Aquí tengo cable coaxial suficiente y un conector. Entonces, vamos a sacar una punta para poder hacer la conexión en nuestro elemento. Quité la película de aluminio que tenía el dieléctrico para evitar que vaya a hacer contacto la malla con el conductor interno. Entonces aquí le das una vuelta para ubicar el tornillo. Sería así. Ahora vamos a proceder a colocar nuestros tornillos junto con la malla. Entonces recuerda, esta marca que hicimos aquí debe de identificarla que quede igual. Vamos a colocar la malla. Entonces ubico aquí este punto que pertenece a este lado y corresponde a este lado. Y el otro lado lo voy a colocar con el conductor interno. Ahora sí. Llegó el momento de hacer la conexión. Entonces, este tornillo lo coloco aquí y va en este punto. Observa la conexión.
Vamos ahora a proceder a colocar la malla del otro lado. Estos son los puntos más importantes en la fabricación de un proyecto de antena, las conexiones que se realizan y dónde deben de realizarse. Las conexiones no se realizan al azar, sino cuando se analiza una antena, ella te indica el punto donde la antena queda optimizada. Tenemos nuestra conexión realizada. Vamos a buscar la punta de nuestro cable coaxial y la vamos a introducir por acá para sacarla por este punto. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces ahora vamos a terminar de llevar nuestro cable. Vamos a buscar un gancho para alar este cable o ocultarlo. Antes de cerrar completamente, voy a verificar si los elementos están colocados en orden. Perfecto. Este juego está de este lado, del lado derecho, y este está del lado izquierdo. Muy bien, puedo proceder a cerrar la antena que ha quedado bien. Y ahí está. Nítido. No hemos concluido todavía, falta un último trabajo, pero vamos a hacerlo ahora cuando terminemos de pelar el conductor, ya que vamos a colocar un tubo aquí PVC para sostener la antena. Entonces vamos a hacer un agujero por aquí para cruzar nuestro por este punto. Voy a introducir el cable, le hago ese doblado y por aquí debe de salir. Ahora vamos a colocar el conector en el extremo del cable coaxial para nosotros poder hacer la conexión de nuestro proyecto al TV. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Con esta antena podremos disfrutar de televisión totalmente gratis. Esta antena puede ser utilizada en cualquier modelo de televisión. Para las personas que aún tienen de los televisores antiguos, pueden construir este proyecto y van a disfrutar de canales totalmente gratis y con una calidad nítida, que es lo importante.
Si lo hubiese sabido, lo hubiese hecho antes para que las personas disfrutaran de una muy buena antena. Bien, entonces llegó la parte más importante. Vamos a tomar cada extremo y debemos de hacer un pequeño ángulo. Yo te voy a dar la medida que debe de quedar entre 6 y 7 centímetros la apertura. Entonces lo tomaría de esta forma o así y haz una pequeña fuerza hacia abajo y hacia arriba. Observa. Y vamos a abrirlo de 6 a 7 centímetros. Ahí está. Ambos deben de quedar idénticos. Este tiene 6.5 centímetros. Ok, entonces en los extremos tiene 7. Perfecto. Así debe de quedar este lado también. Entonces vamos a abrirlo. Lo voy a colocar así para que descanse y esto me da una vista aquí que queda horizontal y me dice que este ya tiene casi el ángulo. Entonces abrimos el otro y vamos a medir. Todavía le falta. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos ese elemento realizado. Los elementos mayores deberán de quedar separados en 45 centímetros. Vamos a tomar uno y vamos a hacer esto. El otro y lo vamos ampliando hasta que queden en 45 centímetros abiertos. Le falta un poco todavía. Ahí tiene 41. Visualmente yo lo voy a hacer así, al ojo. Lo importante es la apertura aquí. Y ahí lo hemos logrado. Entonces vamos a hacer el otro. Fíjate cómo queda el elemento, con qué apertura queda ese elemento. Volteamos y vamos a hacer el otro. ...45 centímetros de apertura. Y ahí lo tenemos. Si realizas este proyecto, te aseguro que vas a ver todos los canales disponibles en tu país. Es una antena que está diseñada para la frecuencia VHF a partir de los 170 MHz hasta los 216 MHz y desde los 470 MHz hasta los 700 MHz. Es una antena completa, una antena de 7 dBi de ganancia. Así que te invito a fabricar este proyecto para que no te pierdas ni un solo canal gratis en tu país. Corta el cable y ahorra dinero con este proyecto. Si lo hubieses sabido antes, te hubieses realizado este proyecto para que lo puedas utilizar en cualquier país, no importa tu región ni tu ubicación geográfica. Con esta antena vamos a disfrutar de TV totalmente gratis a partir de hoy. Si no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vámonos con la prueba. Gracias. A continuación, programa de opinión, apto para todo público. Bien, vamos a hacer una prueba. Hice la instalación previa de la antena
para avanzar con el contenido. Como pueden ver, esta es una antena que es para ubicarla en el área externa de la casa. Es una antena de 7 dBi de ganancia. Es una potente antena con la que nosotros vamos a lograr eso que ustedes ven en pantalla. Nitidez en todos los canales, señores. Aquí, esta es una antena poderosa que ustedes pueden ver. Una antena realizada para que ustedes puedan disfrutar de televisión gratis. No sé por qué no lo había hecho antes, este proyecto montado en un tubo PVC, como ustedes pueden ver. Fíjense cómo queda la antena. La colocan en la zona externa porque es una antena muy grande, porque fue calculada con los dípolos mayores para trabajar en la frecuencia de los canales UHF. Entonces, orienta la antena hacia la repetidora y con ella vas a lograr encontrar todos los canales. Recuerda que es una antena prácticamente directiva y debe de ser bien orientada hacia la repetidora. Fíjense cómo se ven esos canales. Nítido, nítido. Aquí no hay excusa para que ustedes no puedan encontrar todos los canales. Una antena estandarizada, tiene un ROE por debajo de 2, una ganancia en 7 dBi, trabaja desde los 170 MHz hasta los 216 MHz, los cubre porque fue analizada para eso. También trabaja en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz hasta los 710 MHz, me dio el análisis. Entonces es una antena que tiene su nivel de complejidad, pero si tú te vas guiando paso a paso de los detalles que te fui dando en el video, vas a lograr tener una antena como esa que tú ves en pantalla. Una potente antena que hemos hecho. Fíjense, canales HD, fíjense, canales análogos, cómo esta antena lo está tomando. Fíjense, ese canal se encuentra un poquito pixelado, es solamente orientar la antena. Y nada, fíjense con qué calidad recibimos esos canales, señores, nítido, ¿verdad? No hay excusa. Si usted no ve a partir de hoy televisión gratis, es porque usted no quiere tener una antena de calidad, que solamente te ofrece aquí tu canal JM Actualidades. Entonces, como yo le comentaba, es una antena muy buena que hemos realizado aquí en tu canal JM Actualidades. Miren, el cable aquí, si yo lo desconecto desde este punto, se pierde la señal. Fíjense cómo se frisa la señal, señores. ¿Por qué? Porque hay un cable que va conectado a la parte de atrás del TV y este otro cable que es el de la antena. Cuando yo hago la unión de ambos, aquí llega señal, fíjense. Observan, señal y se pierde la señal. Nada de truco. Es una antena que deseo que la construyan. Vámonos a mostrarte ahí donde está todo colocado. Fíjense los cables como cuelgan. Fíjense aquí, vamos a encender la luz a la cámara. Se está descargando, pero ahí está el cable conectado. Ahí va el cable. Ahí tenemos la antena. Y disfruten su antena, señores. Espero que puedan construirla. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea colaborar con este canal como miembro, puedes hacerlo con una suscripción y tendrás todos los beneficios que hay allí para los miembros. Descarga de todas nuestras plantillas que hemos hecho de antenas. Así que nada, nos vemos en un próximo contenido. Muchas gracias. Bye.